Otro tema primordial también para entender estas elecciones es entender cómo funciona el sistema electoral estadounidense, que es muy distinto al de nuestro país, porque está basado en el voto popular, es decir, el voto de cada ciudadano que emite en las urnas, pero también el voto electoral, que es el que finalmente decide al ganador de estas elecciones presidenciales. Para entender todo este complejo sistema, Laura Soto nos explica detalladamente cómo funciona. Veamos. CNN can report that Hillary Clinton has called Donald Trump to concede the race. Right now, a historic moment. We can now project the winner of the presidential race. CNN projects Donald Trump wins the presidency. Era noviembre de 2016 cuando Donald Trump se aseguró un lugar en los libros de historia. De forma inesperada, el magnate inmobiliario y celebridad de la televisión venció a Hillary Clinton, una veterana de la política estadounidense. Esto pese a que fue la candidata demócrata la que obtuvo la mayor cantidad de votos a nivel nacional. ¿Cómo es eso posible? A diferencia de Chile y otros países, Estados Unidos funciona con un sistema de votación indirecta para la elección de su presidente y vicepresidente, lo que quiere decir que estos no son elegidos directamente por los ciudadanos, sino a través del colegio electoral, formado para expresar la voluntad popular de cada estado. Para entender el uso de este sistema hay que remontarse a los orígenes de la nación a fines de 1700. Estados Unidos es un tremendo país, muy grande, y cuando se empezó a poblar la costa oeste, California y otros territorios así, siempre se reunían en Filadelfia. Acuérdate que no había tecnología, no había mucha comunicación, entonces siempre se reunían en Filadelfia para definir cada 4 años quién ganaba el gobierno, ¿ya? Entonces cada estado mandaba delegados, mandaba electores. El número de electores o votos electorales por cada estado se define entonces por el censo. A nivel nacional hay 538 y la cantidad que recibe cada estado es equivalente al número de parlamentarios que tenga en ambas cámaras del Congreso. California, por ejemplo, suma 54 y es el que más tiene. Para efectos del colegio electoral también se incluye el Distrito de Columbia, conocido comúnmente como Washington, D.C., la capital estadounidense, con 3 electores. En vez de tener un voto popular nacional, cada estado tiene un conjunto determinado de electores y el candidato que obtiene la mayoría en ese estado hará que esos electores se reúnan en lo que llamamos un colegio para emitir formalmente un voto para presidente. Para ganar las elecciones, la fórmula presidencial necesita obtener al menos 270 votos electorales. En casi todos los estados del país y el Distrito de Columbia funciona la política de el ganador se lleva todo. Es decir, que si un candidato obtiene la mayoría del voto popular en un estado, este se llevará todos los electores de dicho territorio. Si un candidato gana en Georgia, por ejemplo, este se llevaría sus 16 votos electorales. Esta política también se explica en los orígenes del sistema. Y eso se debe a que se dieron cuenta que si eran, no sé, te voy a inventar, si un estado tenía 20 electores, podían ser, no sé, 10 y 10. Y como eran un recorrido que se demoraban, iban a caballo, se demoraban muchas semanas, podía pasar que se enfrentaran entre medio y se mataran los unos a los otros. Entonces, para evitar eso, para evitar ese enfrentamiento, cambiaron la norma y dijeron ya, cada estado va a mandar una sola delegación, un solo grupo de electores. Los únicos estados que no utilizan esta regla son Maine y Nebraska, que asignan los electores mediante un sistema proporcional. Los partidos políticos de cada estado eligen su propia lista de posibles electores y la forma en que se elige a cada uno varía según el estado. Son relativamente anónimos, son funcionarios públicos, son elegidos, hay electores para cada estado, pero en realidad tienes que googlearlo tú mismo para averiguar quién es el elector en tu estado, porque no va a ser algo que el individuo promedio conozca. Pero ¿qué pasa si un elector no respeta la voluntad popular de su estado y vota por otro candidato? Si bien la Constitución no exige a estas personas sufragar por el aspirante elegido, hay estados que sí lo hacen, estableciendo como castigo multas, descalificación o incluso ser procesado. En 2016, por ejemplo, hubo 7 electores infieles, como se les denomina. Ha sido la mayor cantidad en la historia.
Otro escenario es que ningún candidato obtenga la mayoría de votos electorales. De ser así, la votación pasa a la Cámara de Representantes. Solo ha ocurrido 2 veces en la historia, en 1800 y 1824. I will now announce the tally of the vote for the office of President of the United States. Según el cronograma oficial, después de las elecciones del 5 de noviembre, los electores deben reunirse en sus respectivos estados el 17 de diciembre para emitir su sufragio. Los votos electorales deben ser recibidos a más tardar el 25 de diciembre por el presidente del Senado y el jefe de Archivos Nacionales. Este último transfiere los certificados al Congreso el 3 de enero y 3 días después, el vicepresidente del país, en su calidad de presidente del Senado, declara quiénes son el nuevo mandatario y su vicepresidente. Si el debate se levantara, ¿existe la posibilidad de cambiar este sistema electoral? Es muy difícil cambiar esto, es prácticamente imposible. Son estas cosas medias arcaicas que tiene el sistema de Estados Unidos, casi colonial, pero que es muy difícil de cambiar. Y la razón por la que es tan difícil de cambiar es que al ser una enmienda constitucional, una reforma constitucional, requiere 2/3 en cada cámara, en la Cámara de Representantes y después en el Senado, y después requiere ser aprobado por 3/4 de los congresos estatales. Este sistema genera finalmente que los candidatos concentren su carrera en los estados clave o pendulares, donde no hay un claro ganador según los sondeos, lo que en términos negativos genera votantes más importantes que otros, pero a la vez simplifica la contienda en un país con más de 300 millones de habitantes. Bueno, ya lo decía Laura Soto en su informe, son 270 los votos electorales que necesita el candidato ganador de las elecciones presidenciales. Y vamos a revisar ahora la proyección que ha hecho CNN respecto del posible escenario que pueda ocurrir el 5 de noviembre. Ahí tenemos entonces el mapa de Estados Unidos dividido en los distintos estados. Los estados en azul son los que usualmente entonces van para el candidato demócrata, es decir, California, Illinois, Nueva York, usualmente los gana el candidato demócrata, es decir, entonces que todos esos votos irían a Kamala Harris. En celeste van los estados en que se está inclinando entonces a una victoria de Kamala Harris, por ejemplo, Colorado, Oregon. Si sumamos todos esos votos electorales, da 226, es decir, Kamala Harris necesitaría 44 votos electorales para lograr una victoria. Los estados en rojo son los estados que usualmente van para los republicanos, por ejemplo, Texas, Oklahoma y los en rojo un poco más claro, en rosado, son los que se inclinan para Donald Trump, por ejemplo, Florida. Trump, si ganan todos estos estados, obtiene 219 votos electorales y necesitaría 51 votos para poder ser el triunfador de esa noche. Los estados en amarillo son los llamados estados clave, estados péndulo, en donde no está claro entonces qué candidato podría ganar. Y ahí son 7 estados clave: Nevada, Arizona, Wisconsin, Michigan, Pensilvania, Carolina del Norte y Georgia. Y ahí entonces los candidatos enfocaron más bien sus campañas electorales para obtener estos votos electorales, y hay distintas combinaciones para que un candidato pueda triunfar en las elecciones del 5 de noviembre. Por ejemplo, un estado muy clave es Pensilvania, que entrega 19 votos electorales, y los candidatos se han enfocado ahí para hacer sus campañas. Ahora, es poco probable o es muy difícil que podamos conocer los resultados ese mismo día del 5 de noviembre, porque además de que ese día se acude a votar a las urnas, también está el voto anticipado. Más de 40 millones de estadounidenses, entre ellos el mismo Joe Biden más bien, ya emitieron su voto electoral, entonces hay que hacer ese conteo también. Se cree que va a ser después del 5 de noviembre que conozcamos entonces quién es el triunfador de la carrera presidencial en Estados Unidos. Por ejemplo, en 2020 las elecciones fueron el martes y recién el sábado se conoció que Joe Biden fue entonces el ganador de estas elecciones. Georgia es el primer estado de estos 7 estados claves que cierra sus urnas a las 7 de la tarde, es decir, a las 9 de la noche hora chilena. Así que ese día va a ser una larga noche para los estadounidenses y por supuesto también
para nosotros porque tenemos una completa cobertura ese día de las elecciones. Y Mónica Rincón tuvo